Hola, ¿qué tal? En este espacio estaré hablando acerca de cómo estaba estructurada la educación en la Edad Media, algunas aportaciones, características y también aportaciones filosóficas de grandes pensadores. Pero antes de profundizar en este tema, conozcamos el contexto de esta etapa. Y bueno, la Edad Media fue una época muy extensa que se caracterizó por la existencia de un orden de estados consagrados por la Iglesia, en donde las personas se encontraban donde la naturaleza y el Creador los había asignado. La Edad Media fue el periodo entre dos épocas de Europa, por una parte la Antigüedad y por otra la Edad Moderna. Esta época empezó en el siglo V con la caída del Imperio Romano y culminó en el siglo XV con la caída del Imperio Romano del Oriente. También la Edad Media se caracterizó por el feudalismo, que era un sistema donde los reyes y la nobleza eran dueños y propietarios de tierras, mientras que los siervos trabajaban en ellas. Esta época estaba muy marcada por la religión. Había cultos como moniteísmo, cristianismo, islam, entre otros. También se consideraba que la Iglesia tenía un gran poder influyente en todos los ámbitos. Durante esta época había una relación muy estrecha entre la religión y la filosofía, contada en la teología, es decir, en el estudio de Dios. Aquí en esta época de la Edad Media se buscaba la verdadera felicidad, ya que se decía o se creía que los lujos y las riquezas no eran suficientes para llenar ese vacío en el alma. Se creía que lo único que llenaría el alma y la capacidad del ser humano era Dios. Es por ello que algunos filósofos tuvieron una gran influencia en esta época. Entre ellos se destacan San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes eran padres de la Iglesia e hicieron aportaciones al conocimiento y contrastaron el pensamiento estrictamente religioso. San Agustín participó en doctrinas morales y de comportamiento. Por lo más destacable en su búsqueda de la certeza estudiada era el escepticismo, que lo llevaría a aceptar la actitud que dudaría frente a todas las cosas y la búsqueda de pruebas para encontrar la verdad absoluta. Por otra parte, Santo Tomás de Aquino fue un fiel seguidor de las teorías de Aristóteles, reconociendo el alma y el cuerpo dentro de todos los seres vivos, y estas dos se complementarían. Pero Aquino también destaca que las acciones del alma son reguladas por la recta razón, y reconociendo esta como elemento de búsqueda del conocimiento. Y bueno, ahora sí hablaremos cómo estaba estructurada la educación en la Edad Media. Durante la temprana Edad Media surge una gran crisis urbana, donde desafortunadamente desaparecieron muchas escuelas y se iba incrementando lo que era el analfabetismo. La educación vuelve a ser un privilegio para las élites religiosas y aristocráticas. Aquí se buscaba que las personas aceptaran el orden social, económico, político y patriarcal. Las niñas asumían un lugar dependiente y subordinado, de acuerdo al estatus al que pertenecían, ya sea de la nobleza, monjas o campesinas. Aquí la educación medieval fue esencialmente teocrática. El conocimiento teológico era superior al científico y racional y no se podía contradecir los principios religiosos. Aquí la enseñanza se basaba en tres principios de autoridad. El primero era la revelación divina. Aquí se veía o se hablaba de las Sagradas Escrituras. El segundo era la tradición de la Iglesia. Aquí se hablaba de escritos que realizaban los padres de la Iglesia, entre otros. Y también, por último, el tercero eran las tradiciones científicas e intelectuales. Aquí había escritos de filosofía, de historiadores, de científicos, entre otras. Y bueno, ¿cuál era el papel del maestro en esta época? El maestro fue un intermediario que debía ayudar al alumno a descubrir las ideas universales que Dios había impreso en su alma. También, después con el tiempo, la educación se fue cambiando o transformando en la Alta Edad Media. Aquí se mantenían escuelas monásticas donde preparaban a los niños para ser monjes. Ya después, en el siglo VIII, se crearon escuelas
episcopales, que eran seminarios para la formación de sacerdotes. Y también había escuelas palatinas, que en este tipo de escuelas asistían alumnos de grandes élites. Y por último estaban las escuelas parroquiales, que aquí asistían niños de muy bajo nivel. Desafortunadamente en este tipo de escuelas parroquiales era muy baja la matrícula de niños que asistían a esta escuela. Y ya por último, la educación en la etapa Baja Edad Media se transformó aún más, ya que a partir del siglo XII los dominicanos y franciscanos crearon sus propias escuelas. Entre ellas estaban las escuelas gremiales. Aquí se les enseñaban oficios a los alumnos y se alfabetizaban a las personas también. También se implementó un nuevo modelo educativo llamado artes liberales, donde se enseñaban lo que era la gramática, aritmética, geometría, astronomía y también lo que era la música. Ya para terminar, la educación se dividió en 3 niveles: el inicial, secundaria y nivel superior. En el inicial se enseñaban lectura, escritura y elementos esenciales, mientras que en la secundaria aprendían el dominio del latín y estudio de las artes liberales. Y por último, en el estudio superior se crearon las primeras universidades, donde se impartían licenciaturas como las artes, la teología, la filosofía, la medicina y también el derecho. Ya para terminar con este tema, mi conceptualización en esta época es que aquí se ve muy marcada la religión y cómo tenía una gran influencia tanto en las personas y sobre todo influía mucho en la educación. Las personas creían que para poder llegar a la verdad, o para poder llenar el vacío en su alma, todo era en base a lo espiritual, acercándose a Dios. Por otra parte, en el ámbito educativo, este poder de la Iglesia tenía una gran influencia, lo que desafortunadamente limitaba los conocimientos de los alumnos. También en esta época la escuela dejaba muy marcada cuál era la posición, estatus social de los niños y cuál era el futuro que tenían. Desafortunadamente aquí estuvieron muy prohibidos en cuestiones de aspectos artísticos, entre otros. Ya terminando esta etapa fue cuando apenas empezó el modernismo, donde poco a poco se fueron implementando lo que ya se había mencionado, como la medicina, el derecho, entre otros. Espero que este video haya sido de gran ayuda y sobre todo que haya sido entendible. Gracias.